Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Jueces 16. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 4. Y cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie para que... Amén. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra. Después de esto, que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando se toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrá ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar con la tela. Y ella dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirle, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para recibir de ti. Señor, que no sea nuestra humanidad, sino que sea tu palabra la que nos hable, la que nos llene, la que nos conduzca por el camino que debemos tomar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que la meditación de esta tarde es la derrota de Sansón. Sansón fue alguien escogido por Dios desde el vientre.
no fue cualquiera, fue alguien que Dios escogió, fue alguien que lo prepararon para que fuera juez. Porque le dice Manoa, que es el padre, le dice a la madre, cuando te vuelva a visitar el ángel, pregúntale cómo lo debemos de educar, qué debe de comer, qué debe de hacer. Imagínense qué importante es cómo un padre debe de educar y de guiar a sus hijos. Pero bueno, regresemos a Sansón. Entonces este hombre había sido educado toda su vida, había tenido un conocimiento. Y viene él y deliberadamente él pecaba. Tenía un problema muy serio. En este caso, Sansón tenía un problema demasiado serio. Su pecado o su problema, si lo podemos ver, porque ahorita yo quise leer nada más pero en los versículos anteriores, dice que en el de 6:1, él habla de que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Tenía un problema, y el problema que tenía Sansón era de índole sexual. Tenía un problema muy difícil. Imagínense lo que un juez de Israel, un hombre apartado por Dios, un hombre escogido, alguien que lo había... cualquiera puede creer, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre al cual se le había enseñado todo desde pequeño? Porque si los padres preguntaron al ángel qué debían de enseñarle o cómo deberían de alimentarlo, ¿usted no cree que había sido preparado para ser juez? Y en este tiempo que no habían reyes todavía, ¿con quién se comunicaba Dios? Con el juez. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo este hombre llegó? Ahora, dice que fue al valle. Y recuerde que el valle siempre está en la parte baja, ¿verdad? Entonces, él descendió. Fue el inicio de su derrota. Fíjense que fíjense cómo son las cosas. La primera vez que descendió, vio a una mujer y pidió permiso. Fue donde sus padres y dijo, acéptenmela. Esta mujer no era israelita. ¿Usted cree que él no había sido enseñado de que no tenían que tomar mujer y llega todavía? Es decir, muchas veces nosotros queremos pedir permiso para hacer algo que no debemos de hacer. Y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces hacemos algo y le decimos, Señor, pero déjame, no, pero yo siento que está bien, yo siento que no hay ningún problema, yo siento que no ofendo a nadie, yo siento que no meto en problema a nadie. La primera vez toma a una mujer y dice, acéptenmela. La segunda vez ya no pide permiso, sino que tomó a una mujer ramera. Aquí ya había perdido el temor y el respeto de su puesto. El temor a Dios ya lo había perdido desde antes, pero el temor a su puesto, es decir, ya no le importó que el pueblo de Israel supiera que el juez, ¿sí?, estaba. Y después en lo que leímos, y por qué ya lo vamos a ver, por qué leímos tanto. Y después dice que se enamoró de otra mujer que no era israelita. Probablemente nuestro problema no sea un problema de índole sexual. Ese tal vez no es nuestro problema, pero probablemente pueda ser algo más. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque a Sansón no le bastó conocer, en ese momento, conocer la ley, conocer su puesto. Muchas veces el creyente anda buscando una exclusión a la ley o una exclusión a la palabra, porque qué fácil es que todos podemos interpretar la palabra como querramos, ¿verdad? Y ahí muchas veces nos podemos escudar. Y no, es que mire, le voy a decir algo. La palabra dice, todo me es lícito.
Sí, pero por eso quedó la otra parte. No, todo no me conviene, pero no todo conviene. Y después dice, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Fíjese que yo me voy a adelantar a un punto. Dalila fue una mujer extremadamente directa y sincera. No fue una mentirosa. Le dijo, ¿cómo te puedo atar? Se lo dijo desde un principio. ¿Cómo te puedo destruir? Pero como él estaba enamorado de ella, no entendió esa parte. Igualmente es cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos con el pecado. Yo estoy consciente de que si practico un pecado me va a destruir, pero es tanta la pasión por ese pecado que no me doy cuenta. Sansón no tenía excusa. No podía decir, no, a mí mis padres nunca me instruyeron. No, a mí nunca me formaron. A mí nunca me llevaron a la iglesia. A mí nunca, no. Y si usted se da cuenta, todas las cosas después que le pasan a Sansón, yo creo que usted ya sabe la historia, ¿verdad? Y lo leímos al final. Lo dejaron ciego, lo ocuparon de payaso, de bufón. Ahorita no vamos a ver el hecho de que sí, al final Dios tuvo misericordia de él y dice que volvió. Oiga, mire, qué misericordia para Sansón, que al final volvió a estar sobre él el Espíritu de Dios. Y dice la palabra que ese día murieron más filisteos de todos los que él había matado. Pero ¿cuál fue el fin? Al final, ¿cómo terminó Sansón? Muerto. No pudo volver a juzgar. No pudo volver a hacer muchas cosas. Y entonces, esa es la batalla que nosotros debemos de luchar cada día. Que algo no me enamore, que algo no me apasione, porque se va a presentar algo y muchas veces nosotros tenemos distractores en nuestra vida. Lo decía el domingo pasado. Con respecto a la depresión. Muchas veces, ahora en los últimos tiempos, el pasar mucho tiempo en el celular o viendo televisión es un sinónimo de depresión, pero también es un sinónimo de alejamiento. No estoy diciendo aquí que usted no puede ocupar el celular. No estoy diciendo aquí, vaya usted, aviente y destruya el televisor y cancele. No estoy diciendo eso. Todo me es lícito, pero no me dejaré gobernar. Entonces no era un israelita más. Este hombre era el juez, era la máxima autoridad. Adicional a eso, él como juez sabía que no podía hacer alianzas con sus enemigos. Entonces vemos aquí que la tercera vez se enamoró y su condición era otra. Yo hace mucho tiempo, hace unos años atrás, mejor dicho, no mucho tiempo, hace años atrás, yo tenía a cargo un grupo de jóvenes y yo siempre les decía, miren, que los alucine Dios con lo que Dios puede hacer, de cómo Dios puede obrar en la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque el mundo lo va a alucinar bien fácilmente. Se le van a presentar muchas situaciones que ustedes van a creer que son las correctas, que es la oportunidad de su vida, y les va a salir el trabajo soñado, ganando el dinero que ustedes quieren, y eso los va a alejar de Dios. Y yo se los decía, a mí me pasó, llegó un momento en que conseguí el trabajo, mire, no era el trabajo que yo andaba buscando, pero sí era el salario que siempre había soñado y creí que nunca se me iba a dar. Yo me recuerdo que llego a la entrevista de trabajo y me dice la persona, la que me entrevistó, mire, ¿y usted cuánto desea ganar? Porque era una posición de ventas. Y yo le dije, pues unos 500 de base, le dije yo, y haciendo lo demás de porcentaje en ventas. Tampoco me dijo. Pero estamos hablando del base. Mire, me dijo, con todas las cosas y todo lo demás, esta empresa le va a dar 1,200 de base, me dijo.
Y no le estoy hablando ganando eso aquí, estoy hablando de eso ganando en mi país. Créanme que yo me quedé sorprendido, yo no lo podía creer. Aparte de eso tenía seguro de carro, seguro de vida, seguro dental. Yo decía, al fin Dios contestó lo que yo deseaba. Al fin contestó esto. Y mire, yo ni lo pensé 1 o 2 veces. Sí, dije yo, ya me quedo aquí. Y cuando comienzo y cuando regreso y todo lo demás. Pero mientras yo estuve trabajando ahí, nunca me fui a congregar día de semana a la iglesia. Nunca volví a congregarme. Entonces, estoy ocupado. Sabía yo que quien me había dado la oportunidad probablemente era Dios. Yo no la pude manejar. Bueno, sabía. ¿En quién se fijó él? ¿En quién se fijó Sansón? Se fijó en alguien que era su enemigo. Hermanos, si nosotros al pecado, cual fuera que sea, no lo vemos como nuestro enemigo, un día nos va a hacer pedazos. El problema no fue el trabajo que me dieron, es lo que había en mi corazón. Quiere decir que en mi corazón era más importante hacer dinero que congregarme. Y miren, en los primeros 2, 3 meses, no, es que no, ni se imaginan cómo me fue de bien. Pero después, y más que teníamos una reunión donde estaban todos los que estaban en esa área, y uno tenía que decir cuánto iba a vender al mes. Y una vez tuve que decir que eran $500. Cuando yo tenía una meta de 20,000. Bueno, solo estoy tocando esto como testimonio, porque cuando uno se aleja, empieza a venir a hacer estragos, pedazos su vida. Fíjese que vamos a hablar un poquito, muy poco con el caso de Dalila, porque no nos interesa mucho. Pero bueno, no la conocía, no sabía quién era, solo se fijó en su aspecto, en su apariencia. La vio, la codició, la deseó y la tomó. Pero no sabía qué tipo de mujer era. Así es, muchas veces el pecado lo vemos y lo tomamos. Nos gustó algo y hasta después que ya estamos metidos en el gran problema, empezamos a ver lo destructivo que puede ser para nuestras vidas. Fíjese que el alejarnos de Dios nos hace confiados con nuestros enemigos. Cuando yo me alejo de Dios, confío en el enemigo. No, yo puedo dominar esta situación en mi vida. No, yo puedo dominar esto. ¿Ha dejado de orar? No, sí, pero es que mire, estoy cansado, la verdad que vengo y todo lo demás. Es que mire, muchas veces un trabajo no es el problema, es qué hay en mi corazón. Entonces debemos de preguntar, ¿qué había en el corazón de Sansón si Sansón había sido educado desde pequeño? Bueno, desde que estaba en el vientre. Le dieron un seguimiento a ese hombre, porque si llegó a ser juez, porque ya el Señor ya lo había preparado o ya había dicho, entonces empezó a formar. ¿En qué momento habrá cambiado Sansón? ¿Qué habrá pasado en su vida? No sabemos, ni nos interesa, porque si no hubiera quedado aquí en la Biblia. Pero lo que sí podemos ver como para ejemplo para nosotros es que si yo me descuido, pueden venir cosas a mi corazón y me van a alejar de Dios y en un momento me van a destruir. Entonces, este hombre, Sansón, no tenía excusa, era filistea, sabía que no podía acercarse o hacer alianza, o mucho menos
unirse a una mujer como ella. Usted y yo sabemos qué cosas son lícitas o qué cosas no son lícitas para nuestra vida. Sabemos como aquello que nos conviene, como lo que no nos conviene. Entonces, es su decisión. Es usted el que va a pagar las consecuencias. Y en muchos casos, lastimosamente, también lo pagan nuestras familias. Entonces, recuerde, no podemos hacer amistad con el mundo. Fíjese que era una mujer, bueno, y no es que estoy hablando mal de las mujeres, no, estoy hablando del caso aquí, ¿verdad? No voy a creer que no. Era una mujer libertina, depravada, deshonesta, desenfrenada. Esa era esta mujer. ¿Sí? Ahora, cuando hemos perdido el temor de Dios, no nos importa con quién nos relacionamos. Mire, aquel que ha sido sacado de aquellos bares de mala muerte, o de aquel lugar donde estaba tirado en el suelo, dice, no, el Señor me sacó, me restauró de ahí, me sacó de lo peor. Ahora, entonces a ese que Dios lo ha restaurado y que lo ha salvado, ¿cómo se siente cuando está en medio de una reunión en donde hay alcohol? Incómodo. Exacto, ¿por qué? Porque uno está viendo lo que antes yo era. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, a mí, y yo, mire, en la ciudad donde está la iglesia en El Salvador, pues no es una ciudad muy grande y después de estar tanto tiempo, pues yo llegué a conocer, yo llegué de vista a conocer a todos los que eran los borrachitos, aún de cuneta. Porque muchas veces más de alguno llegó a molestar a la iglesia porque queriendo todo borracho querer entrar, y a otros había que sentarlos y había otras que, mira, toma, para que te vayas. Y mire, y empezar a ver el cambio en muchos de ellos. Porque allá nos dijeron, una vez se fue a hablar con la alcaldía y nos dijeron que era más fácil que cerrara la iglesia que cerrar la cantina. Así nos dijeron en la alcaldía, así se dijo. Pero fue increíble ver cómo aquel que estaba ya tirado, el Señor lo restauró. Cuando perdemos el temor de Dios, no nos importa. Tengamos cuidado en dónde nos metemos. Yo no estoy tampoco diciendo hoy que usted no le va a hablar a alguien, que usted se va a aislar. No. Pero tenga cuidado. No se exponga, no vale la pena exponerse. Bueno, quiero seguir. Dalila le hacía halagos sin cariño, lo cual nos hace creer que era una ramera, por la forma y todo lo demás. Fíjese que Dalila significa languidecer. Esto es perder algo o alguien la fuerza, el vigor o la intensidad. Esto es que alguien pierda el vigor, la fuerza o la intensidad. ¿Y qué perdió Sansón? No, únicamente perdió la fuerza que Dios le había dado. Nada más. Sencillo. Ya a la cuarta ya no se pudo escapar. ¿Qué perdió Sansón? Perdió la presencia de Dios. Porque dice que cuando venía la presencia de Dios sobre él, mire, Sansón era un hombre común y corriente. Muchas veces en las caricaturas, en las historietas para los niños, o aún para la escuela bíblica, nos muestran a un mini Hulk. Sí, a un hombre, pero con unos grandes músculos. No, Sansón era un hombre común y corriente. La diferencia era que venía la presencia de Dios sobre él. Oiga, y viniendo la presencia de Dios sobre él, ve todo lo que podía hacer. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ahora el Señor no está solo sobre nosotros, sino que está en nosotros. Son dos cosas muy diferentes.
Pero lo que Dios hacía con este hombre cuando venía sobre él. Ahora el Señor es el que habita en nosotros. Y por eso nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos diga, no es correcto lo que vas a hacer. Ahora, fíjese que la palabra, la raíz, y yo solo quiero tocar estas cositas porque me pareció interesante. Fíjese que Dalila viene de la palabra Dalal, que significa abatir, afligir, agotar y empobrecer. ¿Qué pasó después con Sansón? Fue abatido, afligido, agotado y empobrecido. Entonces, al hacer una alianza con el pecado, porque no nos salgamos de ahí. Muchas veces no nos gusta oír esto, que nos digan, hermano, tenga cuidado con el pecado, hermano. No nos gusta porque creemos que somos capaces o porque creemos que es un evangelio que ya pasó de moda. No es así. Dice la palabra que cada quien corra y escape por su vida. Pero bueno, sigamos. Entonces, al hacer una amistad con el pecado o una alianza, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Viene el desánimo, un agotamiento. Viene un empobrecimiento. No nos dan ganas de orar, mucho menos de levantar las manos o de hincar. ¿A cuántos de nosotros en algún momento, no sé usted, yo espero que no, pero a mí sí, y lo digo como mal ejemplo, muchas veces créanme que aunque yo estaba yo oía y decía, no, hoy no me gustó la prédica. ¿Por qué? Porque estaban tocando algo que yo estaba haciendo mal. Ahora, la debilidad de Sansón. Fue un hombre fuerte con las capacidades de líder. Dios estuvo con él en varias ocasiones porque se le presentaba algo y salió adelante airoso. Dice que de una mandíbula de burro, ¿verdad? O de un asno, mató a muchos. Imagínense lo que había hecho este hombre. Pero tenía una debilidad. Debemos de examinarnos qué es nuestra debilidad. Y si no la tiene, pues qué bendición. Siga adelante, cuídese. Pero si hay algo que me puede debilitar, tengo que examinar mi vida. Y esa debilidad en Sansón lo llevó al fracaso. Fíjese que la palabra, quiero tocar algo, y es con respecto a la sensualidad. Muchas veces la palabra sensualidad únicamente lo unimos a la atracción física, ¿verdad? A eso nada más. Pero no es así. Sino que es la condición de aquel o aquello que está vinculado a los sentidos. Gusto o placer de los sentidos que incita a satisfacer. Amén. Entonces, fíjese, la sensualidad es la cualidad, facultad o habilidad que posee una determinada persona, la cual provoca o conlleva a una reacción emocional de otro. ¿Qué quiero decir en esto con tanto definición que he dado? Mire, se lo voy a poner bien fácil. Nosotros tenemos 5 sentidos, ya sea tacto, gusto, ojo, olfato y vista, ¿verdad? O repetí uno. Ok. Entonces, ¿qué es la sensualidad? La sensualidad es que por un sentido entra algo a nuestra vida, pero domina los 5. ¿Me doy a explicar ahí? La sensualidad es que no necesito que entre por los 5, pero con uno que entre, ¿sí? Un ejemplo.
Cuando nosotros, ¿alguna vez a usted le han prohibido algún tipo de comida? ¿Alguna vez usted ha ido y el doctor le ha dicho, usted no puede hacer esto? Usted no puede tomar. Voy a poner el ejemplo típico. Le prohíben una soda. Y ya sabemos cuál, ¿verdad? Para no hacer publicidad porque no nos dan dinero por eso. A usted le prohíben la Coca-Cola, la más famosa de todas. ¿Sí? Y entonces, ahí está. Ahí está haciendo un calor en pleno agosto, ¿verdad? Usted se siente deshidratado y le han dicho, no puede tomar Coca-Cola. Y ahí está fría, está cabal como a usted le gusta la temperatura. Como usted ya la probó y ya sabe qué es y tiene el deseo adentro, con solo verla, se le despiertan todos los sentidos. Amén. Imagínese que usted viene y yo he visto personas que la tocan y dicen, no, solo quiero tocarla. Con eso es suficiente. Y tocan lo helado que está. Y adentro ya hubo una reacción. U otro solo, o el... Entonces, ¿qué es la sensualidad? La sensualidad es, mire, un ejemplo también es con el hijo pródigo. Al hijo pródigo solo le contaron, él escuchó, solo le contaron que había ya una región en la cual él podía hacer pedazos su vida y iba a ser libre y lo dominó por completo. Entonces, el pecado es de la misma manera, es sensual a nuestra vida. Nos pueden decir algo. ¿Cuántas veces a usted le han contado algo de un lugar que usted no conoce y se lo empieza a imaginar? Asimismo es con el pecado. Vienen, nos dicen algo y empezamos, Por eso la palabra dice que, ¿dónde empieza el pecado? En la concupiscencia. Y al final lo lleva a hacerlo. Entonces, Sansón, por la sensualidad de su pecado, lo llevó a tomar decisiones insensatas, porque era un juez. ¿Qué hubiera esperado usted de un juez? Quisiera algo bueno, ¿verdad? Si no vemos ahorita es noticias sobre el juez que están ahorita queriendo promover para la Suprema Corte, ¿verdad? Entonces, una de las mujeres que lo está acusando, una de las mujeres que lo está acusando es porque dicen que él estaba tan ebrio y él que quiso abusar de ella. Y que supuestamente él no se acuerda de nada de eso. Y él defendiéndose, él defendiéndose dice, bueno, ¿quién no ha tomado una cerveza y ha perdido el sentido? Y fíjese, la decisión que él hizo, si es que pasó, porque yo no lo conozco y ni soy juez, ni me interesa, pero la decisión insensata que él hizo, si es que lo hizo, 30, 40 años después le está pasando factura. Entonces muchas veces nosotros creemos que porque en el momento no nos pasó nada, estamos bien. Pero la sensualidad nos puede llevar a tomar decisiones insensatas que no hoy, 10, 15, 20, podría ser, pero que va a llegar las consecuencias. ¿Me doy a entender? Ahora, también la sensualidad, porque tuvo que haber pasado, primero tuvo que haber visto a la primera mujer que vio, a la extranjera, la tuvo que ver y tuvo que haber visto y hasta le llegó a rogar a sus papás y papá, acéptenmela. Qué tristeza para los papás porque lo habían guardado, lo habían formado, habían tenido un cuidado con él. Entonces la sensualidad lo llevó a tomar relaciones ilícitas. Todo me es lícito. Pero aquí tomó ilícito.
Si es ilícito, no me conviene. Y si es ilícito, me va a dominar. Son dos cosas muy diferentes. Y la sensualidad lo llevó a ceder ante la presión fatal que hubo sobre él. Mire, si yo me quedo sorprendido porque estaba tan cegado Sansón que, oiga, yo creo que me acompañe otra vez. Ya le voy a decir dónde. En el versículo 6. Oiga, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. No, Dalila no fue una mentirosa. Fue honesta, fue sincera. ¿Cuál fue el problema? Él estaba lleno de sensualidad, de su pecado. Y se lo dijo: te quiero destruir. Dalila le dijo en otras palabras: te quiero dominar. Porque nadie podía dominar a este hombre. Te quiero hacer pedazos. Y no podía. No le engañó. Pero la pregunta es, ¿quién fue a buscar a quién? Sansón la fue a buscar a ella. No tenía nada que estar haciendo Sansón ahí entre los filisteos. Usted y yo no tenemos nada que hacer en el mundo. No tenemos nada que ir a hacer donde está el pecado. No tenemos nada que ir a hacer. Y tercer punto, y con esto quiero ir concluyendo. Lo más triste de todo esto. ¿Usted alguna vez le ha hecho alguna promesa a Dios? ¿Usted alguna vez le ha dicho en su corazón: Señor, no te quiero volver a fallar? Señor, guárdame, manténme. Señor, que no importa las dificultades que vengan, yo quiero serte fiel. ¿Alguna vez usted no lo ha sentido en su corazón? Sí, yo sí. Créame. Yo le digo: Señor, no te quiero fallar, no quiero equivocarme. No quiero hacer pedazos mi vida. ¿O usted no está consciente de que si volvemos atrás nos va a hacer pedazos el enemigo? Sansón incumplió su voto. Él había hecho un voto. ¿Por qué? Porque él pertenecía a los nazareos, no nazarenos, son dos cosas diferentes. El nazareno era de Nazaret y el nazareo era el hombre que hacía un voto de que nunca iba a cortar o que no iba a pasar tijera por su cabello. Ese era el voto. A este hombre se le fue dado algo muy grande, y es que, aparte de ser juez, tenía el poder de Dios. Tenía un poder incalculable. Fíjese que para ser nazareo se debían de cumplir ciertas normas durante el tiempo de continuar el voto. Sansón violó dichas normas. Fíjese que el voto de nazareo era: 1, no tomar bebidas alcohólicas, no cortar el cabello, no comer nada de la vid y no tocar cadáver. Y todas las incumplió. Porque aún cuando estaba aquel león, había un miel, él no tenía por qué haberlo tocado. Quiere decir que cuando yo me empiezo a alejar de Dios, corro el peligro de incumplir todo lo que le he prometido. Tremendo, ¿verdad? Todo lo que él tenía que haber cumplido, no lo cumplió. Esta tarde, esta meditación, hermano, no es para que hoy salgamos tristes de aquí. No, es para que hoy salgamos fortalecidos y digamos: Señor, voy a examinar, voy a hacer un
voy a hacer un paréntesis, voy a detenerme por un momento y voy a examinar mi vida. ¿Hay algo que me algo que me ha sensualizado, algo que me está trayendo? Ahora, ¿qué obtenía él del voto? Fíjese que obtuvo él del voto. Él obtuvo fuerza física y victoria sobre sus enemigos. ¿Y cómo fue su final? Le fue quitada la fuerza y hubo derrota contra sus enemigos. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la violación del voto? Bueno, perdió su fuerza. Lo primero, cuando por eso leímos, porque no quería estar leyendo otra vez. Cuando la cuarta vez se despierta y dice, oiga, ¿qué fue lo que dijo Sansón? Otra vez saldré como siempre. Yo no sé si alguien tiene el sueño tan pesado como que para que llegue alguien y le rape el pelo y no se sienta. No sé, hay gente que sí, yo veo que hay gente que es increíble, aunque pase de una cosa y no se despiertan, pero este hombre, ¿sí? Primero perdió la fuerza y esto le trajo debilidad, desorientación, quebranto. Cuando usted se sienta desorientado en su vida, cuando usted se sienta débil, perdido, pregunte, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy cerca de Dios o me he alejado? Porque una cosa es que uno muchas veces tenga la dificultad de tomar una decisión, pero eso no significa que uno no pierda la paz. Porque el Espíritu trae paz a mi vida, trae una tranquilidad. Es cierto, muchas veces no voy a saber qué hacer. O muchas veces viene una situación difícil, pero que yo no tenga paz en mi corazón, algo debe estar pasando. ¿Qué le pasó a Sansón? Opresión del enemigo. Se volvió esclavo, dominado, abusaron de él y lo agobiaron. Y tercero, hubo ceguera y esclavitud. Cuando nos alejamos de Dios, cuando el pecado nos sensualiza y nos aparta, empezamos a hacer veredas en nuestra vida. Y ya no caminos, sino veredas, atajos. Quiero terminar con esto. ¿Cuál fue el resultado del descenso? ¿Cuál fue la derrota de Sansón? Que Dios se apartó de él. Usted y yo, lejos de Dios, nada podremos hacer. Sí, es cierto, hubo misericordia para Sansón en el último momento, sí. Pero usted cree que Dios desea que nosotros terminemos así como Sansón al final de nuestros días. No, claro que no. Por eso nos habla a tiempo. Y también dice que hablemos fuera de tiempo para aquellos que también ya pasó el problema, pues hay que hablarles también. Para cumplir su llamado, tuvo que morir. Pero mire, me llama mucho la atención que en el versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Oiga, esa es una esperanza. La misericordia de Dios. Después que fue rapado y volvió a crecer otra vez. No especifica la Biblia cuánto tiempo fue entre eso hasta donde Sansón es llamado y mueren todos los demás. No sabemos. Pero dice, comenzó a crecer. A pesar, Sansón, de que hiciste lo que no tenías que hacer, quedó ahí, mire, la esperanza
de su liberación pleca muerte o guión muerte, porque al final creo que era mejor morir así que morir esclavo de los filisteos. Ahora, termino con esto. Cada día es necesario que examinemos nuestras vidas. Segundo, no nos confiemos. Porque el enemigo no da segundas oportunidades. ¿Entiende eso? El enemigo no da segundas oportunidades. Las segundas oportunidades las da Dios, pero el enemigo no. Entonces, me llama la atención de que cómo se habrán sentido los padres de Sansón después de ver de que lo guardaron, lo protegieron, lo educaron, lo guiaron, y él cómo se comportó. Ahora, ¿cómo debe sentirse Dios cuando nosotros, teniendo vida nueva, una nueva oportunidad, nos empezamos a desviar y a alejar otra vez? Amén. Entonces, es importante, recuerde esto, es importante que cada día evaluemos nuestra vida. Y que si hay algo, por pequeño que sea, que no nos dejemos dominar ni gobernar. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en esta tarde. Muchas veces, Señor, es difícil o muchas veces no es agradable escuchar, Señor. Muchas veces se vuelve algo afrentoso para nuestras vidas, duro, difícil. Pero, Señor, te damos gracias porque este día podemos hacer un alto y evaluar nuestras vidas. Probablemente no he llegado a la situación en la cual Sansón le importó poco su posición, le importó poco su relación contigo. Pero algo pequeño tuvo que haber comenzado en él para que ese descenso empezara. Las derrotas, los problemas, las situaciones no empiezan con algo grande de una sola vez. El enfriarnos con el Señor no empieza con algo fuerte o difícil, empieza con algo pequeño. Y es ahí donde debemos evaluar nuestras vidas. Señor, guárdanos. Señor, no permitas regresar de donde tú ya nos sacaste. Y al contrario, Señor, que la vida de Sansón sea ejemplo para nuestras vidas. Señor, si te hemos fallado, si nos hemos descuidado en buscarte, perdónanos. Oh, gracias, Señor. Gracias por ser fiel a nuestras vidas. Y hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.